Pues buenos días a todos y a todas los que estáis hoy aquí con nosotros. Estamos en la sesión Movilidad Sostenible, una cuestión de habitabilidad, equidad y salud. Como sabéis, este tema de la movilidad sostenible, irnos hacia los coches eléctricos, hacia los coches híbridos, etcétera, hay muchísimos tipos de coches sostenibles, es un tema que se sigue hablando bastante. Los números de Bloomberg dicen que, bueno, que prácticamente en el 2025 se empiezan a vender más coches eléctricos que de ningún otro tipo de combustión interna. Sin embargo, lo que estamos viendo un poco al día a día es que las cosas pues, no están a lo mejor tan fáciles o como nos gustaría. Y ahí hay un poco pues, un rol por la parte de los políticos, pero también un rol por la parte pues, un poco de la sociedad, de los mercados. Con nosotros hoy una experta en el tema que nos va a hablar de este tema, que sabe desde luego mucho más de lo que puedo saber yo y de la que estoy muy, muy contenta de que voy a aprender tanto hoy. María José Márquez Ballesteros, de la Fundación Renovables. María José, te pediría que te quitases el mute y que te presentases brevemente, por favor. Vale. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir y muchísimas gracias a TIMESA y a la Fundación por organizar estos webinars y dar la oportunidad de hablar de un tema que creo que es trascendental para el desarrollo sostenible de las ciudades y de los territorios y que tiene que ver con la movilidad sostenible, evidentemente. Y hoy, aparte de lanzar posibles vías de horizonte en los que podríamos empezar ya a trabajar desde hoy mismo, es más también una charla no de soluciones concretas y claras, porque por desgracia hay todavía bastante incertidumbre sobre este tema y pocas vías de trabajo reales para la sostenibilidad en la materia de movilidad, pero sí por reflexiones que creo que son interesantes y que es la gran oportunidad que os agradezco para poder ponerla sobre la mesa y que todos reflexionemos sobre la ciudad y los territorios más accesibles y más justos para todos los ciudadanos. Pues muchas gracias, María José. ¿Te parece si vas preparando tu presentación? Sí, perfecto. Y mientras tanto, recordaros a todos que, bueno, que sí que os sigáis presentando, ¿vale? Que nos gustaría conoceros. Veo que hay bastante gente desde Málaga, que desde ahí es donde está también María José, pero también desde Valencia, desde Madrid. Yo estoy en Madrid. Y comentaros un poco que, bueno, María José va a dar una presentación y que después tomaremos preguntas, que podéis enviar las preguntas, no las enviáis a través del chat, enviadlas a través de la caja de preguntas que está en la parte de abajo, ¿vale? En inglés a mí me pone Q&A, de questions and answers, pero a lo mejor a vosotros os pone preguntas y respuestas. Por favor, mandadlas a través de ahí para poder gestionarlas. Y ya está. Una cosita, estamos grabando esta sesión y tendréis acceso tanto a la grabación como a los materiales de María José después, pues para que lo veáis pues, más a detalle. María José, adelante. Muy bien. Te dejo, ¿vale? Para que... Muchísimas gracias. A ver. Si le das al cursor... Sí, es que tarda, sí, tarda un poquito, ¿no? en Sí. arrancar. Por ahora vemos todavía tu primera pantalla, lo que pone movilidad sostenible, una cuestión de... Sí. A ver, dale al cursor. Sí, le estoy dando. No funciona, se queda atrapada. Ya. Vamos a hacer una cosa. Mira, ya está. Ya, Ya, ¿no? perfecto. Sí, ahora sí. Le ha costado arrancar, pero ya vamos a ir sobre seguro. Bueno, estos son los bloques sobre los que vamos a reflexionar así a modo de guía. Son bastante concretos sobre temática y como ya he comentado, son, como estáis viendo, solamente hay una afirmación y lo demás son todo preguntas. Así que por eso es más que nada una invitación a la reflexión. La primera cuestión cuando hablamos de movilidad sostenible, ¿no? ¿Qué queremos decir con movilidad sostenible? ¿A qué nos estamos refiriendo? Quería traeros la reflexión, el gran pacto verde de Europa es la nueva hoja de ruta entre 2020 y 2050 que arrancó a finales de año de 2019, en diciembre de 2019 fue la presentación y básicamente el horizonte o las acciones y las políticas que deberíamos de plantear en Europa para llegar en 2050 a ser un territorio climáticamente neutro. Bueno, en enero se presentaron las partidas presupuestarias, un poco la inversión que hacía falta, pero lo he traído sobre todo porque es el marco en el que supuestamente Europa va a trabajar y porque precisamente hay un input
concreto dedicado a la movilidad sostenible. Sin embargo, cuando accedemos cuando accedemos a la documentación relacionada con el Pacto Verde Europeo, cuando cogemos el paquete de movilidad sostenible, vemos que todo está enfocado a la reducción de emisiones, básicamente, ¿no? A la reducción de, pues como objetivo, evidentemente, de la neutralidad en carbono para 2050. Pero partimos de esto porque la pregunta de movilidad sostenible, la movilidad sostenible es algo más que la reducción de la contaminación o la reducción de las emisiones. Es una cuestión más compleja en la que iremos profundizando. Esta es una infografía de un proyecto que hemos desarrollado en la Fundación Renovable, que hablábamos como la pieza mínima de estudio, la pieza básica en la cual se podía trabajar era el barrio, ¿no? Pues tiene una cohesión tanto social como de dimensiones, como de abarcar, ¿no? En todo lo que son los datos y las acciones, muy replicable después en otras partes de la ciudad, en otros barrios o en otras ciudades. Entonces, hicimos un estudio sobre un barrio de Málaga y aquí tenéis datos sobre las emisiones. Evidentemente, esto refuerza lo que acabamos de ver. Si veíamos por sectores los consumos energéticos y las emisiones de CO2 asociadas, como vemos, el transporte, y os hago la aclaración de que aquí solamente eran los datos de movilidad privada, no estábamos hablando ni de logística, ni de transporte público, ni de nada, solamente la movilidad privada de los ciudadanos que están en este barrio de Málaga que se llama Sisto Cortijo Vallejo. Como veis, son el bloque en el que aquí lo tenemos, 1.145 toneladas de emisiones anuales relacionadas solamente con el transporte y con los hábitos de movilidad de los ciudadanos. Entonces, evidentemente sí que estamos hablando justamente de esto, que la movilidad es una fuente de grandes emisiones. Entonces, sin embargo, ahí pues, podemos estar acercándonos a toda la cuestión medioambiental, también algo económico, pero quería hacer bastante hincapié sobre el tema de lo social. Estas son las tres dimensiones básicas de la sostenibilidad de la que siempre se parte de analizar, ¿no? Tenemos que trabajar los tres bloques y el equilibrio entre los tres. Sin embargo, en cuestiones de la movilidad se habla mucho de lo medioambiental, se habla bastante de lo económico, pero muy poco de lo social. Y eso era algo que creo que vamos a tener que trabajar bastante en los próximos años, porque realmente la movilidad sostenible es justamente la que es accesible a todas las personas de una manera universal, ¿no? Y os traigo esta ilustración ahí tenéis la fuente de la imagen, que es un informe de la DGT y del IDAE dirigido por Manel Ferri, sobre dónde están las prioridades, dónde deberían de estar las prioridades de la inversión, puesto que favorecen la equidad y el acceso a la ciudad de una manera universal y justa, como estamos hablando. Las prioridades de la inversión deberían de ser justamente el espacio público que permite caminar y permanecer y establecer esos lugares de relación entre uno y otro. Luego todo lo que son la movilidad relacionada con bicicleta y medio de transporte. El transporte público, el siguiente bloque, los transportes de carga, el transporte privado, como veis, esa es lo que debería de ser. Por desgracia, en nuestras ciudades y en el territorio es absolutamente al revés. Las mayores inversiones se hacen en transporte privado motorizado y las que menos se hacen en aquellas infraestructuras que tienen que ver con el caminar y permanecer espacio. Incluso yo a lo mejor cambiaría esta por esta, porque incluso para las bicicletas es todavía mucho peor que para el espacio público y para las zonas peatonales. Esto también es otra infografía del proyecto que os he comentado de Barrios Cero, como germen de ciudades sin emisiones, que desarrollamos en la Fundación. Y he resaltado más justamente esto que tiene que ver con la movilidad. Trabajábamos en estos bloques sobre la sostenibilidad en el barrio, ¿no? De que fueran barrios energéticamente activos, de la rehabilitación energética de edificios, pero eso está ya mucho más, aunque por desgracia no se esté haciendo de manera generalizada en España, pero tiene que ver más con acciones que están bastante más aceptadas. Sin embargo, entender el espacio público como un espacio que es de todos y que debe ser el protagonista de las ciudades, todavía nos queda mucho que trabajar. Y justamente por eso os he resaltado más esas dos acciones, porque
el espacio público no es un espacio tal cual, espacio libre sin edificación. Es que el espacio es fundamental para la habitabilidad de las ciudades y el sentido incluso mismo de la propia ciudad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el acceso a los servicios, a los equipamientos, es un derecho universal que deberíamos de tener todos los ciudadanos y no es así realmente. Aquí os dejo justamente eso, las reflexiones sobre lo que para mí es la movilidad sostenible, que es justamente esa, la que nos da la posibilidad de acceder a todos los lugares de intercambio y de acceso a servicios básicos de la ciudad y que garantiza justamente eso, que todos tenemos unos derechos a acceder al trabajo, al ocio, y que eso no puede estar, ese derecho no puede estar por encima de lo que es el compromiso de la sostenibilidad global del sistema, de la ciudad, de los territorios. Y ahora hacemos las preguntas, ¿para qué nos movemos? ¿Por qué hablamos de la movilidad sostenible? La movilidad sostenible no tiene que, no nos movemos porque sí, en sí misma la movilidad, movernos no es lo importante es acceder justamente a los servicios, acceder a nuestros trabajos, acceder a las relaciones con otras personas. Eso es para lo que sirve el moverse, la ciudad y los territorios, ¿no? Entonces es muy importante tener claro cuál es el motivo de los desplazamientos. ¿Y por qué es bastante importante tener claro el motivo de los desplazamientos? Pues como vemos aquí, este es el desglose modal de modos de transporte en las distintas áreas metropolitanas españolas, que es el informe de 2017 del Observatorio de la Movilidad Metropolitana. Tenéis ahí todos los enlaces por si queréis acceder a las fuentes de la información. Vamos a fijarnos, por ejemplo, este que tenemos aquí, el reparto modal por motivos de trabajo. Y sin embargo, este es el reparto modal por motivos distintos al trabajo. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en Cáceres, que es muy significativo. Cáceres, casi el 83% de la población se desplaza en coche o moto para ir al trabajo. Sin embargo, cuando analizamos otro modo de transporte, otro motivo del desplazamiento que no es el trabajo, se disminuye casi a la mitad, ¿no? Y sin embargo crecen enormemente los desplazamientos a pie. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que la movilidad sostenible como algo global sin atender realmente a los motivos de los desplazamientos no tiene sentido. Tenemos que tener primero claro para qué nos movemos y el acceso a esos datos, que también iremos reflexionando sobre ello. Pero vamos a fijarnos, por ejemplo, en los datos que tenemos aquí. En concreto, Málaga, como veis, datos de 2011, y estamos hablando del informe de 2017. Los datos que seguimos teniendo en Málaga son estos. También Málaga está igual que Cáceres, como veis, no he hecho mención a Málaga en el reparto modal de motivos distintos del trabajo, porque no estaba el dato, pero por desgracia eso, los datos son pocos, muy discontinuos en el tiempo, nada heterogéneos, como veis Madrid sí está dando datos de 2014, Barcelona 2017, o sea, Valencia, Barcelona, estos son datos muy deseables, puesto que el informe está hablando de 2017, sin embargo, si nos vamos a Sevilla, vamos a 2007. Imaginaros, datos precrisis económica, con los distintos cambios de hábitos y desplazamientos que ha habido posteriormente. Entonces, si no tenemos esto y si no tenemos claras estas diferenciaciones, no podremos hacer una planificación sostenible de los movimientos dentro de la ciudad, del territorio. Y ahora vamos a dar un gran salto como modelos de movilidad sostenible. Imposible no acudir a Holanda, ¿no? Entonces, aquí tenéis perdonad que está en holandés, pero bueno, os digo básicamente lo que pone. Aquí también tenéis los datos para acceder a la encuesta y los datos abiertos que tiene Utrecht anuales. Esto es una cosa que me gustaría que reflexionar. Anuales por barrio. Estos datos son de 2019 y viene a decir cómo va la gente en Utrecht al centro, cómo se desplaza. Como veis, solamente el 4% de la población en Utrecht se desplaza al centro en vehículo privado, mientras que en bicicleta el 58% de la población. Y cuando acudimos a la distribución modal general de la ciudad holandesa, que tenéis también aquí el dato sobre
del gobierno holandés sobre las 5 ciudades más importantes de los Países Bajos, nos vamos, sin embargo, a los datos de Utrecht que están relacionados con el trabajo y vemos que cambia totalmente, ¿no? Y, por ejemplo, en bicicleta baja al 28 respecto al 58, que puede ser que el viaje al centro sea más relacionado por motivos de ocio. Entonces, por eso que aun siendo ciudades, que ahora veremos más sobre el caso de Utrecht, claramente sostenible en cuanto a movilidad, o que van en la dirección de la sostenibilidad absoluta en cuanto a la movilidad, tener estos datos de primera mano anuales con los que poder trabajar es fundamental. El informe que he comentado antes sobre la movilidad al trabajo, un reto pendiente, dirigido por Manel Ferri, como uno de los grandes especialistas sobre la movilidad, me parece muy interesante y absolutamente recomendable. He puesto ahí el enlace al documento, porque fijaros lo que os comentaba antes de las distintas dimensiones que tiene los impactos de la movilidad insostenible en las personas que se desplazan por motivos de trabajo. Como veis, las distintas consecuencias de la insostenibilidad del sistema no solamente tienen que ver, evidentemente, con la contaminación del aire, con la ineficiencia energética que es clara, o por ejemplo contaminaciones acústicas o el cambio climático, sino tiene que ver muchas veces con esa pérdida de tiempo, con gestión de tráfico, con pérdida de la competitividad. Además, algo que me parece fundamental, que es la exclusión social y laboral de sectores de la población, ¿no? Y el consumo de suelo y territorio por la propia insostenibilidad de algo que no podemos nunca más recuperar, que es el recurso del suelo en sí mismo, ¿no? Y todos los recursos naturales que nuestras ciudades, cuando se expanden, son grandes devoradoras de suelo y territorio. Entonces, ¿dónde radica principalmente el gran cambio? Este es un juego que os quiero plantear, como quien dice, imaginarnos una ciudad, ¿no? Una ciudad que crece en altura hasta el infinito y en la cual estos habitantes que tenemos aquí cohabitan en este espacio, ¿no? Sus viviendas son todas las zonas amarillas, son lugares de residencia y todo lo que son, están coloreados en azul, rosa, naranja, son servicios, aparte de las zonas verdes. Pues si tuviéramos una ciudad imaginaria en altura, como vemos aquí, pues por ejemplo, Paco, que vemos aquí, Paco y Reme son jubilados, Paco sí ha conducido, pero Reme nunca en su vida, no tienen vehículo privado, no conducen. Después Inés es una niña pequeña, Clara tiene un trabajo eventual en una ciudad, Lucía no tiene medio económico suficiente y sin embargo tenemos estos 3 habitantes de aquí que son Alberto, Manuel y Silvia. Pues vamos a imaginarnos que la ciudad en vertical le reserva un espacio protagonista central, grande, cómodo a estos ascensores para desplazarnos desde un lugar de tu residencia a lo mejor hasta este equipamiento sanitario. La manera mejor de hacerlo, pues por supuesto, porque la propia estructura de la ciudad ha generado este espacio central de comunicación directa y cómoda. Sin embargo, estos ascensores que comunican verticalmente la ciudad están pensadas fundamentalmente para que vaya una sola persona. Lo habitual es que vaya una sola persona y va sentada, cómoda, con refrigeración, incluso con música, se comunica con otras personas. Y después tenemos una serie de comunicaciones dificultosas que dan vueltas, que son lentas, que son incómodas, que no son accesibles y que son a las que no tienen acceso, o sea, a estas de aquí no tienen acceso, se les prohíbe el acceso a todas esas personas. Ese sistema que nos parece absurdo, si fuera una ciudad vertical, si fuera un edificio vertical, prohibirles la entrada a Lucía, a Paco, a Reme, a Inés, a Clara y a Juan, es realmente lo que estamos haciendo en nuestras ciudades. En nuestras ciudades el protagonismo se lo estamos dando por equivalencia, como metáfora, el ascensor del vehículo privado. Alberto, Manuel y Silvia tienen opciones de desplazarse cada uno en su ascensor privado. Sin embargo, estos habitantes de la ciudad les prohibimos entrar en ese ascensor y les obligamos a ir por otros lados que son secundarios. Pues eso exactamente es lo que estamos haciendo cuando construimos la ciudad contemporánea, sobre todo en nuestro país. Entonces, básicamente, lo que quería decir que independientemente de los modos de transporte que tienen que ser cada vez menos contaminantes, el transporte público igualmente, todo eso
todo lo que hablamos de los modos de transporte, de la modalidad de transporte que hemos estado viendo anteriormente, incluso de los motivos de esto, no tiene ningún sentido si el soporte físico sobre el que estamos trabajando ya de salida es un soporte físico que excluye a las personas que van a pie, a las personas que van en bicicleta, a las personas que comparten vehículos, a las personas que van en transporte público, porque la prioridad fundamental se la damos al que va en ese ascensor privilegiado solo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Eso era una metáfora, evidentemente, que nos parecería intolerable, ¿no? Que construyéramos una ciudad en altura y se les prohibiera la entrada en ascensor a los niños o a las personas mayores o a las personas sin recursos. Pero eso es lo que estamos haciendo realmente. Bueno, os voy a hablar en particular de un ejemplo de Málaga, pero porque es lo que conozco y porque es un ejemplo en concreto de mi ciudad que me horroriza. Siempre lo pongo de ejemplo, pero yo creo que todas en nuestras ciudades tenemos ejemplos parecidos y son fácilmente extrapolables a cualquiera de nuestros municipios. Entonces, bueno, esto es una zona pues, de huerta, de cultivo, en los años 50 del territorio de Málaga. La transformación a lo largo de los años 80 se fue urbanizando, como vemos aquí, ya empiezan a haber una infraestructura de alta capacidad, vías rápidas, y para que os situéis, bueno, por lo menos para poneros en contexto, esto de aquí es el campus universitario de Teatino. Aquí está la universidad, el germen de la universidad, luego ha ido creciendo más hacia el oeste, pero las primeras centros del campus de Teatino se ubicaron en esta zona. Y aquí se desarrolló, entre la universidad y esta vía rápida, una urbanización residencial. Que esta es la urbanización. Esta es la manera de planificar las ciudades, verla desde casi el espacio exterior, como si el que planifica no se pone nunca a pie de calle y ve lo que estamos generando. Pero en concreto vamos a mirar este nudo y ahora entenderéis por qué. Esta es una vía de alta capacidad, una autovía autonómica, que es un eje económico fundamental en Málaga, une el Valle de Guadalhorce, la universidad, polígonos industriales, bueno, es el parque tecnológico, es una vía muy importante en Málaga, la A357. Sin embargo, vemos que su capacidad pues, es el de una autovía de doble sentido, con 2 carriles en cada sentido, 22 metros. Sin embargo, cuando bajamos a nivel de barrio residencial, que es el que se desarrolla aquí, y aquí, como he dicho, en la universidad, vemos esta avenida que se llama Doctor Manuel Domínguez, de 60 metros. Estamos hablando de casi 3 veces más lo que es una vía de alta capacidad, como puede ser este eje económico dentro de la provincia de Málaga. Bueno, esto que estáis viendo aquí, estas grandes extensiones, tanto en la universidad, pues que aquí como aquí, esto es el clínico, el hospital universitario, estos son todo esto es el campus de la universidad, esto es la Ciudad de la Justicia, son pues grandes bolsas de aparcamiento, porque este es el modelo que estamos generando, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando bajamos a pie de calle, el cruce de esta calle que os he dicho que es Doctor Manuel Domínguez, y se cruza con este bulevar, aquí vemos un poquito, se entrevé esa bolsa de aparcamiento brutal dentro de lo que es la propia universidad. Esta rotonda, los coches van muy rápido, os puedo decir que por aquí es fácil, los coches 70, 80 kilómetros, es fácil que suban esta avenida. Y la salida de esta rotonda es compleja. Sin embargo, cuando nos fijamos en el carril bici, pues vemos aquí lo que hay, ¿no? El carril bici no viene de aquí, no baja por aquí, simplemente viene como de aquí, sigue hacia allá o cruza hacia la universidad. Quien quiera ir a la universidad andando desde este barrio residencial que estaría en esta zona, y aquí está la universidad, o en bicicleta, siempre lo digo, es un deporte de riesgo. O sea, realmente hacer parapente, eso es menos arriesgado que cruzar esta avenida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esta sección de calle. Es que casi ni se ve, los coches van tan rápido y hay que cruzar por aquí de esta manera. Es justamente ese hueco central privilegiado para los ascensores privados. O sea, esto es el espacio central de esta ciudad nueva que estamos haciendo, se la estamos dedicando única y exclusivamente al desplazamiento privado en vehículo propio. Y entonces, por contra, vamos a ir a hacer un salto, vamos a viajar a Utrecht, de todas las ciudades, yo creo, holandesas, que sí que son siempre referentes de movilidad sostenible.
Para mí Utrecht es uno de los mejores ejemplos que hay actualmente en cuanto a sostenibilidad, pero también en movilidad, pero también en cuanto a sostenibilidad energética. Llevan desde el año 2015 trabajando con un plan del clima y con unos horizontes claros sobre hacer que las inversiones en energías renovables sean lo prioritario, y la movilidad sostenible es otra de las apuestas de la ciudad de Utrecht. Aquí tenéis datos así muy generales para que nos hagamos una idea. Una ciudad que lo que es la propia ciudad son unos 350.000 habitantes, un área metropolitana importante, pero sobre todo Utrecht es muy importante dentro de la geografía holandesa porque es un nudo de comunicaciones fundamental, de comunicaciones ferroviarias. Articula toda la parte del oeste con toda la parte noreste de Holanda, y casi todas las vías pasan por Utrecht y los intercambios se producen en Utrecht. Entonces es un lugar muy central en cuanto a movilidad territorial del territorio holandés, pero han querido también apostar por la sostenibilidad dentro de lo que es la movilidad dentro del propio municipio. Os he dejado aquí enlaces que son sobre los que he estado trabajando para traeros algunas de las reflexiones sobre Utrecht, pero también dos enlaces a consultores holandeses que se encargan de asesorar sobre movilidad, donde está trabajando en Utrecht, son estos que tenéis aquí, y me parece que tienen trabajos muy interesantes y muy buenos. De hecho, Excellent Cities está trabajando justamente sobre uno de los barrios que vamos a ver de Utrecht. Bueno, esto me parece muy significativo, es una calle de Utrecht que es Kremerstraat, y nos fijamos en la señalética. La señalética me parece que ya es tan significativa que con simplemente las señales de tráfico estamos diciendo, estamos haciendo una declaración sobre las políticas de movilidad. Aquí en esto lo que viene a decir que el ciclista tiene prioridad y que el coche tiene que esperar y que ceder todo el paso. O sea, el protagonismo dentro de la calzada es de la bicicleta y el coche va en un segundo plano, y se ve perfectamente en la señalética, ¿no? Cuestión número 2. Relaciona la bicicleta con el automóvil, es decir, vamos por las calzadas, vamos por las vías rápidas de comunicación, no vamos por las aceras, como nos hemos visto, por ejemplo, que pasa en el caso de Málaga cuando enseñan la ciudad universitaria. Y cuando, sin embargo, nos trasladamos a Málaga, vemos que la señalética, ¿qué te dice? Pues que con lo que estás compartiendo espacios con el peatón. Y claro, ¿qué es lo que te está diciendo? No corra, evidentemente, porque es extremadamente peligroso, porque la seguridad para las personas que se están desplazando, esto es el paseo marítimo en Málaga, que están andando, que están corriendo, que están usando ese espacio público, se puede ver comprometida por culpa de las bicicletas que pasan a gran velocidad. Creo que solamente con eso estamos ya diciendo cuáles son el posicionamiento de las políticas y de las medidas de movilidad en las ciudades. Esta es Kremerstraat, que la que hemos visto, la calle que hemos visto con la señalética anterior, y perdón, no sé si lo he dicho, pero es una calle de Utrecht. Y me parece súper interesante. Esto era más el trabajo que se hacía en los años 60-70 en las ciudades holandesas, que son los bonners, son todas estas infraestructuras casi como de dificultar el paso de los vehículos, ¿no? Te obligaban a ir más despacio porque el propio trazado era sinuoso. Sin embargo, lo que se ha hecho en 2017 es dar la vuelta, es decir, no, las calles, claramente el espacio peatonal está definido y el espacio de la vía rodada es compartido por coches y bicicletas, como hemos visto, pero la bicicleta siempre va a tener el protagonismo. Como veréis, realmente esto es un carril bici. Esto está pintado en rojo y es un carril bici, no es un carril de coche, es un carril bici en el que se permite pasar a los coches. Esta es Kremerstraat, viene paralela aquí, por aquí está la estación central de Utrecht y va paralela a toda la infraestructura esta ferroviaria. Bueno, pues vamos a hacer un zoom en este cruce, por contraposición con el cruce que antes hemos visto de Málaga, para que nos hagamos una idea de las diferencias significativas entre un lugar y otro. Como hemos visto antes, el carril bici en Málaga es ridículo, pequeño, sobre la acera, con trazados sinuosos, peligrosos. Sin embargo, en Utrecht, en este espacio concreto, como vemos por ejemplo en este caso, el ancho del carril bici es exactamente igual al ancho de la calzada.
En esta, que es Kremerstraat, la que os he comentado, directamente la calle es un carril bici en el que se permiten los coches y te puedes desplazar en cualquiera de las direcciones, realmente. No tienes que dar una vuelta infinita para llegar a cualquier punto, sino que tienen exactamente el mismo trazado que las vías de circulación de coche. ¿Y qué es lo más interesante, por volver a las primeras reflexiones que estábamos haciendo? El soporte físico de la propia ciudad. Utrecht ha decidido en su planificación territorial y en su crecimiento crecer hacia el interior, es decir, reordenar zonas existentes de la ciudad, reconvertir zonas en desuso, redensificar lugares que tengan densidades demasiado bajas. Esto es un plan sobre las estrategias de corredores verdes dentro de la ciudad, las que se hicieron previa a 2007, las planificadas a partir de 2007, y todo lo que veis aquí son los lugares de desarrollo urbano que se prevén. Estos que están en desarrollo y estos son los que se prevén. Todo dentro de generar una ciudad mucho más compacta. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que el soporte físico sobre el que estamos trabajando no es sobre una ciudad extensa en que las distancias son cada vez mayores, en el que los espacios y los usos están cada vez más separados de los barrios y que es imprescindible desplazarse con un vehículo privado. Pero es que la propia estructuración física hace imposible un sistema de transporte sostenible, público, perdón, un sistema de bicicleta o de desplazamiento a pie posible, y toda esa grande distancia y esos grandes consumos de territorio solamente se pueden cubrir desde el transporte privado. Bueno, y en concreto también os traigo esta referencia de un barrio porque me parece muy significativo el desarrollo de este barrio, la construcción del barrio. Bueno, el desarrollo, digamos, de planificación ya está, pero la construcción del barrio se prevé para 2022. Aquí tenéis la referencia a la propia página web, ya sin estar todavía construido. Es también un área central, ¿no? Como ven, aquí está la estación central de Utrecht, un barrio de tejidos ya existentes, de reutilización de espacios, de redensificación, en el cual se prevén que va a haber entre 6.000 y 9.000 viviendas y no va a haber vehículos. O sea, es un barrio 100% desplazamiento a pie y en bicicleta. No se va a permitir en su interior el desplazamiento de ningún vehículo. Sin embargo, la planificación tiene perfectamente prevista los lugares donde se va a dejar los vehículos privados, que son mucho menores que las bicicletas. Creo que se prevé que unas 12.000 personas vivan en Mercedes, unas 12.000, y se prevé unas 20.000 bicicletas. O sea, muchas más bicicletas que personas. Y sin embargo, creo que querían limitar a 6.000, 8.000 coches como máximo, ¿no? No van a estar en el espacio público. El espacio público va a ser solamente para las personas, para las relaciones, digamos, entre los ciudadanos, y no para convertirse en espacios de aparcamiento o de circulación de vehículos. Pero también al mismo tiempo, que esto no hemos hablado porque es que eso es otra temática que nos podría llevar varios seminarios, varios webinars aparte de este, es sobre la logística. Dentro de la planificación de la logística en las ciudades también está prevista, es decir, la movilidad dentro de este barrio, que tiene que ver, como hemos visto, no solamente con la planificación de la movilidad, sino con el propio soporte físico. Esta es una imagen, ¿no?, de cómo se plantea que sea el barrio. Todo lo que es la planificación incluye todas esas capas de tipos de movilidad, desde el transporte público hasta la movilidad personal al trabajo, la movilidad al ocio o el reparto de mercancías, que es fundamental que lo introduzcamos en esa ecuación de cómo articulamos la movilidad de una manera sostenible. Pues también está, os he dejado la referencia por si lo queréis ver, porque están hechos unos corredores logísticos, solamente 4 en determinadas zonas, muy claras, es decir, una planificación global de toda la ciudad. ¿Y qué es lo que, ya con esto casi terminamos, que tenemos que reflexionar sobre? Que nuestras ciudades, como modelos tradicionales, que se llama la ciudad mediterránea, ya teníamos estas cosas, o sea, ya teníamos estos factores básicos sobre la estructura esa física en la que trabajar. Las tecnologías de introducción del coche o la dispersión en el territorio de los usos y la especialización de usos, lugares comerciales, lugares polígonos, lugares específicos de nada más que de terciario y oficina. Toda esa construcción de esa nueva ciudad que nos hemos inventado hace 50 años aquí es la que está haciendo que olvidemos este modelo tradicional que ya teníamos y que es bastante sencillo. Pero empezar el punto 1, que es fundamental:
la ciudad se creó para las personas, no para los coches. La ciudad que he puesto de ejemplo, la ciudad universitaria, la ciudad residencial al lado, se ha creado para los coches, no se ha creado para las personas. Pero entonces, ¿eso qué permite? Pues que las conexiones a pie sean fáciles y que tengamos una ciudad de cercanía a la que accede a todos los servicios básicos. Pero también es importante que establezcamos, y que también lo tiene el proyecto que he hecho referencia de Utrecht, que los lugares colectivos tienen que ser atractivos y representativos, no nos vale cualquier lugar, cualquier espacio público, tienen que estar tratados con calidad, desde el mobiliario hasta el propio diseño urbano. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos tenemos que tener esa identificación de que el lugar público en el que todos nos encontramos es un lugar de calidad, no puede ser espacios residuales o tratados de cualquier manera, que eso también tiene que ver con la propia legislación urbanística y la planificación territorial y urbana en España, que los deja como espacios secundarios, necesarios y obligatorios, digamos, por ley. Tienes que dejar unas reservas mínimas, pero eso son reservas mínimas y obligatorias, pero nadie se plantea que el espacio público es como algo central y que nos va, y que es lo que va a perdurar, lo que nos perdura a todos, ¿no? Lo que dejamos para las siguientes generaciones. Y bueno, estas son las bases de la ciudad que ya teníamos y la ciudad que estamos perdiendo, ¿no? Aquí tenéis algunos puntos. Entonces, ya como conclusión final que os traigo, pues las líneas en las que deberíamos de trabajar, que son fundamentales, que es justamente ese urbanismo inclusivo, que no deja atrás a nadie, eso, no tachamos a nadie de la ciudad imaginaria, que realmente no es tan imaginaria, sino que por desgracia es la ciudad en la que la que vivimos, en mi ciudad en concreto, vamos, y recuperar esa dimensión humana. Tenemos que hacer accesible fundamentalmente todos los lugares de actividad, desde el trabajo hasta los lugares de ocio, pero también los equipamientos sanitarios, docentes, sociales, culturales y el espacio público. Y, por supuesto, las tecnologías no contaminantes, desde principalmente fomentando los modos activos, como son a pie y la bicicleta, pero también los coches compartidos, el transporte público. Tenemos que tender hacia modelos no contaminantes, eso es fundamental. Pero como habéis visto, de la ecuación, digamos, de los bloques en los que trabajar, lo he dejado como punto necesario, pero al final, porque si no trabajamos la dimensión humana, no es posible. Y las herramientas fundamentales y sin las que no podemos nada es lo que os he comentado también. Los datos en abierto y revisados periódicamente, datos que no tengamos que acudir a 2008, 2011 porque no tiene ningún sentido, que estén en abierto en plataformas que podamos acceder y consultar y poder trabajar sobre ellos, porque a partir de ello se puede planificar y se pueden establecer prioridades presupuestarias para hacer esa planificación, que también es algo fundamental, no solamente planificar, sino establecer realmente horizontes y compromisos reales con asignaciones presupuestarias para cumplirlo. Así que eso, ya con esto ya acabo. Muchas gracias a todos. Y Muchas gracias, María José. Okay. Noto que está ahí tu email, digo, para la gente que tenga después preguntas o que se quiera poner en contacto. Sí. Te pediría que quitases eso un momentito para que te veamos mejor. Te voy a quitar. ¿Entonces dejo de compartir? Sí, ya está, ya te lo quité yo. Vale. Porque tenemos varias preguntas así para que puedas... Sí. Bueno, voy a priorizar una pregunta mía. Vale. Como moderadora, menudo morro le he hecho, pero yo quería, nos has enseñado hoy un gráfico que ha sido buenísimo con los datos del 2017, desafortunadamente, que estoy contigo, deberíamos verlo todos los años y debería haber un shame a las diferentes ciudades, porque es que esto no puede seguirse así. Quería saber si, he visto ahí, por ejemplo, que en sitios como Madrid, que sí tenemos mucho transporte público, que aún así la cantidad de coches es absolutamente brutal. Sí. O sea, era la mayoría de los... Vamos a ponerlo de dos partes. Yo creo que la parte que lo haces por ocio puede esperar porque esas se pueden, pero las que son necesarias, que es ir al trabajo, una gran mayoría en coche privado en vez de en transporte público, lo cual es curioso porque Madrid es una ciudad que tiene mucho transporte público. Entonces quería saber si hay como un ranking o algunos ejemplos por lo menos, o cuáles son las mejores versus las peores ciudades en España con este tema. Habiendo, obviamente, que no todas las ciudades son iguales, no son igual de grandes, etcétera, pero que han hecho más esfuerzo por tener más movilidad sostenible, por así decirlo. Yo os recomiendo respecto a lo que os he querido diferenciar sobre el reto de la movilidad, recomiendo el documento de Manel Ferri, porque la reflexión esa de, bueno, aparte de que vienen los datos sobre la intermodalidad, porque todos los datos que os he puesto ahí son de ese estudio, por desgracia, como no tenemos datos, tampoco sé qué ciudades
son las que últimamente a lo mejor hay algunas Ni ciudades que siquiera ahora sí tenemos hacen un ese ranking, ranking. básicamente. Claro, No si existe. cogemos esos datos y hacemos un ranking, tenemos que estar comparando Sevilla 2007 con Barcelona 2017. Es que no es equiparable, ¿no? Entonces cada ciudad da sus datos como quiere, no hay una homogenización de cosas que preguntar. Por ejemplo, me parece súper interesante en Utrecht, el portal que he puesto de datos abiertos, el tipo de preguntas. Es genial porque está usted satisfecho con el transporte público. No es solamente cómo se mueve el trabajo, sino cómo se mueve y está usted satisfecho. ¿Está usted satisfecho con los aparcamientos de bicicleta? ¿Está usted satisfecho cómo se mueve en su barrio? Un montón de preguntas directas a la gente para conocer de primera mano muchas cosas, no solamente la intermodalidad. Pero bueno, eso ya que es como algo casi Claro, es que nos estamos que comparando no con... podemos acceder, pero bueno, siempre me gusta traer referentes por lo menos para mí, de las mejores ciudades del mundo en cuanto que está trabajando, yo creo, una dirección súper positiva. No podemos ni siquiera extrapolar nuestras preguntas a lo mejor menos ambiciosas como en Utrecht, porque es que los datos no son ni siquiera comparables. Entonces, Sí. es una desgracia, pero bueno, lo que decía, la reflexión sobre lo que es el trabajo y sobre el resto de movilidad es fundamental en cualquier trabajo que hagamos de investigación o en cualquier planificación, porque los desplazamientos al trabajo son inevitables. Es decir, todos tenemos que, los que tienen trabajo, acceder a su medio de trabajo. Bueno, Y ahí se podría hablar también del teletrabajo, que es una manera sí, también de ser mucho sí, más sostenibles, pero bueno, sí, te voy a decir, yo viví en Londres 14 años y cuando llegué a Madrid quedé anonadada de lo mal que están las cosas para el transporte, como las bicicletas. Yo prácticamente estaba en bicicleta todo el rato sí, y aquí se me hace mucho más difícil porque es que además da miedo el tema. Tenemos una planificación totalmente americana. sí. Bueno, aunque después los americanos estarían muy en Bueno, desacuerdo y porque es peor allá. un apunte Sí. también respecto al tema de movilidad, que quizá a lo mejor Barcelona es la que está mejor por lo que me has preguntado, ¿no? Mm. Respecto a la intermodalidad con el uso del transporte público para ir al trabajo, que también tenemos que tener en cuenta en la área metropolitana lo que es el transporte ferroviario, o sea, los cercanías. Pues bueno, Madrid-Barcelona como ciudad significativa, Valencia un poco, pero por ejemplo en el caso de Málaga, el área metropolitana es súper importante. Málaga tiene unos 540.000 habitantes, 550.000, el área metropolitana 1.200.000 o 300.000. Hay ciudades dormitorios en las cuales es imposible, por eso llegamos al tratarse del área metropolitana y Sí, es el por coche. eso llegamos al 82,9% de transporte privado, porque la gente se desplaza a vivir a esos sitios que son más asequibles, pero después tiene que venir a trabajar a Málaga o a la otra punta de un polígono industrial. Sí. Y no Y o te solamente es mueves. es el tiempo también, porque pierdes Entonces, una y hora de tu vida. no hay opciones, porque los cercanías en Málaga pues solamente van hacia la Costa del Sol y con una frecuencia, bueno, cada media hora me parece, aproximadamente, y luego hacia el Valle de Guadalhorce, que creo que hay 4 al día. Entonces, claro, ¿quién va a venir Ya. del Valle de Guadalhorce a trabajar a Málaga en un cercanía? Pues nadie. O sea, Bueno, la inversión ferroviaria en cuanto al transporte cercano también es lo mismo. Si cogemos un mapa de infraestructura ferroviaria en España y cómo ha ido evolucionando, nada más que priorizar la inversión hacia la alta velocidad y la pérdida que hay dentro de lo que es la malla de transporte ferroviario, es sí, terrible. me dijo el otro día un americano que lo que consiguió Ford increíblemente es que los americanos pagasen por un subsidio para poder vender su producto mejor. Es decir, los americanos pagaron por toda la red de carreteras Mm. que básicamente le estaba subsidiando a él, a su empresa privada, su negocio privado. Y yo me quedé pensando y dije, pues sí, eso es exactamente lo que estamos Sí. haciendo. Todos los españoles estamos pagando por una carretera para subsidiar a que las empresas de coches vendan sus coches. Y esto llevamos haciéndolo, yo no digo que venga de ahora, llevamos No. haciéndolo pues siglos, en fin. Sí. Pues a ver, vamos a ver que tenemos muchas preguntas abiertas y algunas consideraciones por lo que he visto. A ver, Ramón te pregunta qué esperas de la nueva ley de movilidad sostenible. Bueno, pues lo que le digo son directrices generales y son directrices, bueno, pues que a lo mejor son como planificaciones, digamos, marcos en las que después desarrollar, pero lo que más espero realmente es lo que se puede hacer a nivel urbano, a nivel de ciudad. Y por desgracia, eso en concreto en Málaga y creo que en la mayoría de las ciudades no estoy viendo nada. O sea que espero poco porque tener una ley, bueno, igual que la ley del clima o las leyes, digamos, más estatales o más globales,
marcan líneas, pero después hay que estar con sus cumplimientos y las ciudades... Aquí, por ejemplo, estamos quitando carriles bici en vez de poniendo más. O sea, que con eso lo digo todo. No creo con el plan de la bicicleta, me parece del año 2012, no sé si fue el andaluz, y Málaga ha quitado la zona central de la Alameda principal, que ha hecho una gran obra de reforma, ha quitado carril bici. Y ha puesto Entonces, un parking. lo ha puesto más sitio para las personas, evidentemente, pero el gran debate era si poníamos el carril bici en la acera en vez de quitar un espacio para los coches. Pero bueno, que por eso digo que no espero mucho, porque las ciudades no están haciendo nada, aun teniendo leyes marcos que les planteen horizontes de sostenibilidad. ¿Cómo valoras la experiencia, si la conoces, de las supermanzanas en Barcelona? ¿Crees que sería extrapolable a otras ciudades que no tienen un desarrollo urbanístico tan ortogonal? Sí y no. A ver, que yo creo que la idea de la supermanzana está bien, evidentemente, y a la que se aplica 100% a Barcelona, porque su desarrollo del ensanche Cerdá encaja perfectamente con eso. Y las ideas de la Agencia de la Ecología de Barcelona, dirigidas por Salvador Rueda, tiene que ver un poco que se basa en esa estructura ortogonal. Incluso dicen que la ortogonalidad, digamos, la red ortogonal es la más eficiente que existe, ¿no? Pero está basada en ese modelo de ese gran ensanche de Barcelona que te permite hacer una supermanzana uniendo 3 manzanas cerdas, pues unos 400 metros de distancia por 400, y semi-peatonalizando, por decirlo de alguna manera, toda esa zona central. Entonces, eso es imposible hacerlo en otras ciudades. En Málaga, por ejemplo, es imposible. ¿Qué es lo que me parece más interesante del modelo? No es tanto a lo mejor lo literal, sino el hecho de que el estudio que se hizo sobre restringir esa zona y minimizar el paso de vehículos, sobre todo las velocidades, no se prohíbe el paso, pero si te dicen que tienes que pasar a 10 kilómetros por hora, nadie quiere atravesar una supermanzana, ¿no?, con un coche. Pues que se hizo un estudio, o se rediseñó la movilidad global de la ciudad. O sea, realmente lo que tiene que ver con las supermanzanas no solamente la habitabilidad de la propia supermanzana, que es genial, sino lo que dio lugar que fue que se hizo un estudio exhaustivo de la movilidad de transporte público en Barcelona, suprimiendo algunas líneas, priorizando otras, y eso es solo posible con una planificación que tenga que ver con lo que os he dicho, con el soporte físico y con los modos de transporte, todo de una manera conjunta. Entonces, la idea, como ideología, como ideario, me parece fantástico, la veo complicada de aplicar literalmente en ciudades. Y de hecho, también digo que los intentos que se han hecho de adaptación literal no son del todo afortunados. Aquí en Málaga se ha intentado hacer varias supermanzanas, pero si no estudias la movilidad global de la ciudad y el transporte público, personalmente creo que no sirve de nada. Ok. ¿Conoces algún modelo de evaluación de la movilidad para personas o familias? No sobre la planificación, sino sobre uso y tipo de vehículos. Lo he buscado, pero no he encontrado ninguno. Y dice, en caso de respuesta negativa, ¿conoces a un centro de investigación o expertos que podrían ayudar a elaborarlo? Esto lo pregunta Luis. No lo he entendido muy bien la pregunta, pero... Dice, evaluación de la movilidad para personas o familias. O No sea, sobre ¿cómo la se mueven las familias? planificación, sino sobre el uso y tipo de vehículos. No tengo conocimiento de un desglose tan claro como de unidades de hogar o de grupos que se muevan. Generalmente toda la movilidad, lo que siempre he visto de estudio de planificación, es individual. O sea, es tipo de cómo se mueven los niños, las mujeres, los hombres, las personas mayores, para el trabajo, para el ocio, pero siempre está enfocado por personas. A lo mejor algún plan de trabajo hay respecto a empresas, pero respecto a familias, yo no he visto ninguno. Hay algunos movimientos y algunas aplicaciones que no sé si te respondo con esto, pero que me parecen interesantes sobre coordinarse para la movilidad conjunta a los colegios. Es decir, eso sí, hay algunos, cómo se coordinan entre familias para que los niños vayan al colegio en bicicleta o andando de una manera conjunta, ¿no? Como
en Madrid hay algún, es que ahora mismo no tengo las referencias de pero sí que hay la movilidad al colegio, hay algunas iniciativas particulares y algunas aplicaciones que ponen en contacto unas familias con otras, pero poco más, aparte de eso no conozco nada más. De todas maneras, yo creo que esto se debería poder hacer simplemente con algo tan sencillo como los datos del teléfono, del movimiento de la gente. O sea, los datos los tiene Google. Escoger, meterlos todos juntos, ¿no? Y analizarlos. Así, yo tengo amigos que se dedican al transporte en Londres y lo hacen así todo. O sea, ya utilizan datos ya de telefonía en agregado, o sea, no se sabe Sí. específicamente quién es. Y porque se dedican a un poco desestresar estaciones, lugares en los puntos en los que se encuentra mucha gente, este tipo de cosas, lo hacen todo con macrodatos. Pero bueno, gracias por esa respuesta. A ver, te pregunta aquí Eduardo Urturi, ¿qué opinas del modelo de Vitoria, en el que hay un núcleo central y un anillo exterior comunicado fácil para bicicletas? Bueno, Vitoria también es otra de las ciudades españolas que siempre se pone de ejemplo, ¿no? Como buen ejemplo de movilidad. Es un sistema, digamos, que, bueno, que se trabajó la planificación, también la hizo la Agencia de la Ecología de Barcelona, con Salvador Rueda a la cabeza. Bueno, Vitoria ya venía trabajando sobre un modelo muy sostenible con el anillo verde anteriormente. O sea, que la propia planificación, lo que os digo, la propia planificación física de la ciudad. La ciudad como ese anillo verde y toda, que los barrios funcionen con su centro cívico y que sean barrios compactos, todas esas formas de que es la base sobre la que construimos la movilidad, Vitoria venía trabajando desde hace tiempo, pero la planificación urbana, que fue la primera que apareció en España y que desarrolló justamente la Agencia de la Ecología de Barcelona, fue establecer una relación entre movilidad y espacio público. Y a partir de ahí, que yo creo que es una clave, a partir de ahí han salido otros planes de movilidad. No podemos estar hablando solamente de movilidad como modos de transporte, sino que hay que unir siempre movilidad y espacio público, ¿no? Porque muchas veces los tipos de movilidad que lo que hemos visto son en detrimento del espacio público para las personas. O lo ponemos conjuntamente y ponemos todas las capas en la misma planificación, o imposible. Entonces, como acierto, pues aparte de que Vitoria siempre había estado trabajando desde los años 80 en un modelo mucho más cohesionado y por barrio y con el anillo verde, encima la planificación por la que apostaron fue justamente esa, ¿no? Entonces yo creo que ha habido una revisión y hace poco, y ese es el modelo. Pues tiene sus fallos como todo, ¿no? Pero creo que son como los básicos que hay que trabajar, ¿no? El que he comentado, que será mejorable seguro, para eso hay que revisar las cosas, pero sí, con Sí, por lo menos empieza desde ahí. un modelo como de mínimo sobre el que trabajar. Tenemos que cambiar muchísimas cosas, ¿eh? A mí se me está haciendo un poco la enormidad de lo que Sí, hay que hacer, porque es que además hay mucho retrogradismo. Yo estaba hablando así, esto es pero con alguien que tiene una oficina, ¿no? Y la iban a renovar la oficina. Y le digo yo, hombre, pues pon una ducha y ficha para que la gente pueda. No, una ducha, por favor. Y yo, pero las duchas son lo básico. O sea, si tú vas a ir a tu trabajo en bicicleta o, no sé, corriendo, ¿sabes? Necesitas una ducha, es básico. Y aquí a la gente todavía le parece una cosa extrañísima cuando, por ejemplo, en Londres todas las oficinas tienen duchas, es lo básico en una oficina. Es curioso porque va más allá, o sea, como que estamos muy metidos en esta idea todavía muy ochentera, o si me lo permites, muy de la dictadura, de cómo se hacen las cosas, llevamos ese paternalismo encima. Yo te enseño, es por aquí, venga, mete el bulldozer y deshaz todo, vamos a empezar de nuevo, no sé. Es muy curioso. Vale, ok. Aquí alguien te dice que, bueno, Luis dice una escala de evaluación que vaya asignando puntos de peor a mejor. Digo yo que tendrá que ver con lo que te pregunto yo de las mejores ciudades. Sí que creo que hasta que haya un ranking y los ciudadanos y los alcaldes no empiezan a sentir algún tipo de, oye, este ranking a mí me afecta, a mi electabilidad, no va a haber cambios. Entonces yo creo que eso sí que es algo que se puede hacer desde fuera. Haciéndolo bien, un estudio, se podría empezar a meter caña a la gente que realmente puede tomar esas decisiones. Esta es mi opinión. Y después tenemos varias cosas aquí de Pablo Frutos, que más está dando también comentarios y dice, mientras llegamos a la movilidad idílica, espera que se me acaba de poner uno aquí, hoy las y los trabajadores se desplazan cada día más distancia para ir a los centros de trabajo, centros que no tienen transporte público, correcto.
Si la mayor movilidad es debida a ir y volver al trabajo, poco se habla de dar respuesta a la situación actual. También correcto. Lo de planificar es lo normal, pero en estos momentos las comunidades autónomas están facilitando otra vez la modificación del suelo, especulando. Esto yo no sé si quieres en cualquier momento dar tu opinión, ¿vale? Esto lo está poniendo, no son preguntas realmente. Sí, es un comentario. Comentarios. En Madrid el transporte público no obedece las necesidades para el trabajo. Un ejemplo de cercanías de Renfe te obliga a pasar por Atocha. La bicicleta para ir al trabajo hoy por hoy solo sirve para las grandes urbes, para ir al centro de trabajo, dentro de las grandes urbes. Que los accidentes mortales no sigan aumentando en itinere, se refiere de camino, sigan aumentando es un indicador. Ya tenemos una estrategia de movilidad y la ley de economía sostenible, pero no se ha desarrollado. Este yo no sé si es el caso. ¿Es el caso? Sí. ¿Qué opina de la financiación del transporte público? Eso sí te pregunta eso. ¿Consideras suficiente las ayudas de Vale, viaje a al ver, varios transporte por motivos comentarios. laborales? Sí. Ese es todo de Pablo, ¿eh? Una persona. Pablo tenía también los comentarios, ¿no? ¿O no? Sí, Sí, todos esos todo. comentarios que te leí, más Vale. las preguntas. Bueno, pues voy a intentar recopilar un poco, volviendo otra vez justamente a eso, a la estructura territorial y a la planificación territorial y al soporte, digamos, físico de lo que es la ciudad. Evidentemente la ciudad, en las ciudades en las que vivimos todos se basan en un modelo, por desgracia, bastante especulativo de transformación del suelo. Entonces, se basan en, tenemos legislaciones territoriales, ¿no? Por comunidades autónomas porque están transferidas las competencias en materia de planificación territorial y de suelo, pero realmente todas tienen un modelo muy similar y todas vienen de la ley del 56, la ley estatal, bueno, la ley nacional en su momento del suelo, ¿no? Y se basan en que las decisiones radican o sea, se centran en el propietario del suelo. El propietario del suelo es el que toma las decisiones de cómo se hace la ciudad, aunque tengan que sufrir las aprobaciones, digamos, administrativas, pero el que tiene la iniciativa generalmente de transformación en un suelo es la iniciativa privada y después adquirirá los permisos, ¿no? Que sean. Pero todos sabemos qué modelo nos lleva a eso, ¿no? De lo que estamos. Entonces, cada vez más consumo del suelo y todo el mundo quiere que se recalifique un suelo que tenga, porque evidentemente el valor es distinto y eso pues está generando estas ciudades expansivas en las que especializamos los usos, hay pues, los polígonos industriales, los centros de trabajo especializados, ¿no? de ciudades empresariales a los que no da servicio suficiente el transporte público, toda esta serie de cosas. Entonces, sí que pueden ser, digamos, preconstitucionales algunas de los, como tú has comentado, ¿no? De algunas de las tendencias que estamos siguiendo hacia adelante, como si no hubiera como que nos deberíamos de parar, ¿no? Y reflexionar sobre los modelos, pero que se basan básicamente en las leyes antiguas sobre el suelo. Y poco hemos cambiado. La teoría es básicamente la misma. Pueden haber cambiado los números, pero la teoría es la misma. Y respecto a la financiación o subvención del transporte público, pues no sé, tendría que pararme más a pensar en cada uno de los puntos. Es un tema bastante Sí, sí, tiene complicado. muchas... Uy, ha Sí. saltado no sé si la habéis puesto vosotros, yo no... No, lo único que... Aquí hay una pregunta más, que sabes, ¿qué piensas del teletrabajo? Que yo creo que el teletrabajo en gran parte soluciona o aminoriza, bueno, muchos de esos problemas. Y ahora con el COVID esto se ha acelerado mucho, pero bueno, yo por lo menos lo que estoy escuchando así cuando hablo con gente es que todo el mundo quiere que ya la gente vuelva a la oficina, que es algo que yo no entiendo. Uno, considerando la situación del COVID y dos, en general, no entiendo esa gana de volver al status quo anterior. Yo siento como que, bueno, mi teoría de esto es que somos un país que deberíamos ser un país de chancletas, o sea, de gente pensando un poco en el futuro, en lo sostenible y tal, pero somos un país de corbatas, pensando en lo anterior, en lo viejuno, ¿no? Así como lo explico yo. Entonces son estos dos mundos encontrados. La gente quiere un país de chancletas, pero los que toman las decisiones son las corbatas. Entonces al final es todo como muy sistemático. No sé si me explico, pero bueno, ¿qué opinas del teletrabajo? Te preguntan aquí. Pues yo creo, bueno, y a raíz de la situación en la que hemos estado estos últimos meses, bueno, y que seguimos estando, pero del confinamiento sobre todo en el que nos hemos visto obligados al teletrabajo, creo que es una oportunidad para reflexionar. Ni creo que sea una panacea, que sea una fórmula mágica que solucione todo, porque también tiene sus puntos negativos,
pero que sí que al ser un momento en el que se ha testeado cómo ha funcionado todo gracias al teletrabajo, sí que podrían ponerse sobre la mesa como para pensar si se puede planificar desde el teletrabajo combinado, no lo sé, pero en el momento en el que hemos visto que ha funcionado y quien haya funcionado, y creo que, bueno, hablo por ejemplo en mi caso, ¿no? En la universidad pues hemos funcionado bastante bien, por lo menos yo en lo personal. Hombre, pierde evidentemente muchas cosas con el contacto personal con los alumnos y todo, pero desde tutorías, reuniones, dar clases, corregir a los alumnos, no sé, todo hemos funcionado con el teletrabajo. Pues ha sido como una especie de autoevaluación desde cualquier empresa, incluso en lo personal. Pues ahora deberíamos de poner toda esa experiencia que hemos tenido y empezar a pensar si puede ser un modelo óptimo que revisar o que incorporar o lo que sea, porque también evidentemente se pierde contacto entre trabajadores muchas veces, también se pierden derechos, no es lo mismo estar trabajando en casa con determinadas condiciones que estar a lo mejor en un lugar de trabajo pues que tenga mejores condiciones que las que tienen muchas de las casas, tienes que compartir espacio con otras personas, temas de conciliación, no sé, que es complejo, pero que sí que me parece una oportunidad puesto que lo hemos testeado, ¿no? Para saberlo a la fuerza, es que no nos hemos visto en otra, entonces qué mejor momento. Por lo menos aunque sí tengas que seguir yendo al trabajo, a lo mejor no todos los días, ya eso baja un poco la movilidad, en fin, y el tiempo que te gastas en movilidad. Pero bueno, sí, yo estoy contigo que sí hace falta. Mira, aquí Eduardo Urturi dice que apoyas que alguien, ya sea FER, pone ATAC, que yo no sé quién es ATAC, haga una clasificación de movilidad, creo que ideal forma de influir en los alcaldes. Y Pablo, bueno, me voy a mandar aquí como una pregunta, entonces yo no sé ya porque estamos bastante fuera de tiempo, pero yo sí creo que es que si algo no existe como una manera, una visibilidad de que hay un problema y se empieza gente a poder, es muy difícil y es relativamente fácil de hacer, o sea, no es fácil, pero se podría hacer. Yo también siempre he pensado que si queremos realmente que las grandes fortunas y eso, que paguen sus impuestos, pues empezar a hacer rankings de quién paga más impuestos, ¿sabes? Es una manera de dar la transparencia, ¿sabes? Y que la gente, pues que empiece a pensar que un poco cómo la gente les ve, ¿no? Es con transparencia. Lo que necesitamos al final es transparencia y datos. Bueno, ya último, María José. ¿Qué te parece la idea de apostar por una prestación de los servicios públicos lo más cercano al ciudadano? Un ejemplo, ¿no sería mejor varios hospitales en distintos centros que seguir apostando por los macrohospitales? Y ya esta es la última pregunta. Vale, Pablo pues te pregunta. las dos cosas por lo de antes que ha comentado, que han preguntado sobre se me ha ido ahora, Las sobre la macromanzanas estas. valoración de la ciudad, no, la valoración en las ciudades. Uh-huh. Es comentarte que nosotros en la Universidad de Málaga estuvimos trabajando hicimos un índice de sostenibilidad energética urbana para entender qué ciudades, dos ciudades pilotos, que eran Málaga y Barcelona, viendo a ver qué comportamiento, digamos, respecto a energético tenían las dos, suspendían las dos, ¿no? Málaga creo que un poquito más, y había distintas variables y distintos indicadores que se ponían en juego en la fórmula, ¿no? Pues con la intención de hacer justamente ese ranking. ¿Cuál es el mayor problema que teníamos? Los datos. O sea, realmente hacer un ranking global, o sea, extrapolar toda esa experiencia de manera generalizada a cualquier ciudad, lo complejo es acceder a los datos, ya los propios datos de las ciudades en las que teníamos contacto, porque estábamos trabajando en Barcelona, el CISTEA, y nosotros en Málaga, pues acceder a tu propia ciudad, tus datos con los que tienes contacto, con el ayuntamiento, con las administraciones públicas, y era complicado, pues una ciudad con la que no tiene ningún tipo de relación, así en abstracto, analizarla, o acceder a sus datos en abierto, pues fijaros lo que hemos visto en los datos de movilidad. Y desde la fundación, que era la otra cuestión, sí que estamos trabajando. Ahora mismo estamos haciendo un proyecto sobre evaluación de la movilidad. O sea, el trabajo justamente porque veníamos trabajando en barrios, en temas de sostenibilidad en las ciudades y en los barrios. Y uno de los temas que teníamos pendientes es justamente esa sostenibilidad. Pero bueno, ahí estamos a ver cómo accedemos para evaluar a distintas ciudades, aunque no sé si va a ser por temas más globales que más por datos en concreto específicos, ¿vale? Y la última pregunta que me habías dicho sobre... Uy, no te he escuchado.
No sé, Perdona, los macrohospitales en vez de los hospitales más pequeños. Ah, quiero vale. decir. Mira, con que por lo menos lo que las ciudades en las que yo estoy analizando, con que tuviéramos un centro de salud accesible en los barrios, ya daríamos un paso bastante grande. Ya no estamos hablando solamente de hospitales, sino de atención primaria. Hay muchísimos barrios en Málaga con distancias superiores a 1, 2, 3, 4 kilómetros desde donde vive la gente a un centro de salud más cercano, cuando la atención primaria es fundamental, y más en los desplazamientos que estamos hablando de niños, personas mayores, que son los que más hacen. Si esa atención primaria ni siquiera la tenemos disponible y accesible a nivel de barrio, es que ya los hospitales ni me lo planteo, pero sí, evidentemente deberíamos tener unos servicios mínimos completos a menos de 500 metros todos los ciudadanos, como poco un centro de salud, por ejemplo, o un colegio o centros sociales. Pues muchas gracias por tu tiempo, María José. Queda muchísimo por hacer y bueno, Sí. Es bueno por lo menos saber, y yo creo que tienes toda la razón. Datos, 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 datos y transparencia, y sobre todo también llamar a la responsabilidad, o sea, point fingers, que se diría en inglés. Tú Sí. tienes la culpa, tú tienes la culpa, tu ciudad lo está haciendo muy mal. Porque yo creo que la única manera que vamos a cambiar hacia el futuro, pues no nos vamos a quedar aquí. Un país en el que realmente necesitamos coche para todo y no se puede. Sí. Pues muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Gracias. Muchas gracias, María José. He aprendido muchísimo, así que ha sido muy, muy interesante. Y Que hasta vaya la mucho. próxima. Muchas gracias a todos. Venga, hasta la Hasta la próxima. próxima.